la capacidad para sacarlos. Están hablando de patentes y por ejemplo, las medusas o los aguamalas, ¿no? Que tienen cierta patologías, básicamente, para curar ciertas enfermedades neurológicas. Y esas patentes o series de derechos los tienen 4 grandes compañías. Que esas 4 grandes compañías, como es Bayer, Monsanto, creo que Monsanto ya lo compró Bayer o algo así, ¿no? Pertenecen a 10 países, entonces todo esto es en... No, estaban debatiendo que si aquí le corresponde el derecho a eso, ¿no? Por ejemplo, si estás en la zona exclusiva, a las 200 millas o 201 millas, ¿qué pasa con los barcos chinos que entran y salen? O sea, se acabó la plática y pues ya. Y justo veía yo el reloj, yo decía, no voy a llegar. Lo bueno es que no tengo que andar en el carro yendo de un lado a otro. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, maestra, gracias. Pues las pruebas, ¿no? Es nuestra plática de hoy. Y de hecho al final viene una parte en la lectura, no sé si lo leyeron, que dicen que las pruebas aleatorias o algo así, ¿alguien tiene por ahí el archivo? Las pruebas libres, creo que eran. Sí, y luego dice, en México no se aplican, entonces ¿para qué las pone? ¿No les llamó la atención o qué? Sí, pues ya da toda la explicación y luego dice que aquí no se aplican. Sí, pues entonces dije, ¿para qué las pones? Si no se aplican, pues sí, entonces estábamos discutiendo eso en la mañana y le decía a mi marido, ¿para qué pondrá eso? ¿Tendrá que llenar un número de palabras el que hizo el...? No, es para probar. Quieren ver quién la intenta de utilizarlo ante un juzgado para sacar una risa. Pero al final te dice, no, en México ni se aplica, o sea, no se aplica. Entonces, no entendía cuál era la finalidad de todo un párrafo explicándote que es una prueba libre y que no sé qué, cómo la debes de juzgar y todo eso, y luego al final te dice, pues no, no. Bueno, pruebas, ¿qué son las pruebas? ¿Alguien sabe dentro del proceso? ¿En qué consiste? ¿Para qué la llevas ante el juez? ¿Para demostrar la verdad? Que Son haya... elementos para tratar de demostrar al juez, el juzgador, lo que es la verdad. El objetivo del juez es de llegar a la verdad y cada quien ponga sus ejemplos, sus elementos para demostrar quién está más cerca de la verdad, ¿no? Sí, pues es establecer con certeza y convencimiento que existe o que no existe un hecho. Entonces, lo que vas a hacer es si esto coincide o no coincide con la realidad, es lo que le vas a demostrar, pues para eso sirve la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que se establece, no? Presenta la prueba, tienes que convencer y bajo esa prueba o la perspectiva de la prueba es el juez el que determina si está la sentencia fundada o motivada, ¿no? Es el gran punto referente a la prueba. En eso recae, en que la sentencia, ya ves que te dicen, toda sentencia debe estar fundada y motivada. ¿En qué? En la demostración de los hechos. ¿Cómo lo demuestran los hechos? ¿A través de qué? De pruebas. Pues de las pruebas, de provees al juez su decisión argumentando el razonamiento básicamente probatorio de las partes. A ver si aquí está mi marido. ¿Quieres? Déjame, yo traigo una silla. No, yo traigo la silla. Oye, Lick, hoy estaba viendo una sentencia. Estaba en una sentencia para
orden de protección en materia familiar. Precisamente estaba hablando de la prueba, que el actor en eso, en ese caso la mujer, está obligado de demostrar ah, sus acciones. Cuando el demandado, nada más sus excepciones. Esa parte se entiende bien. Pero en ese caso, el defensor puso un testimonial y una prueba documental electrónica. Y créeme, yo creo que ocupamos un clase nada más para la prueba electrónica porque es un bola de cosas diferentes. ¿Cómo la perfecciona la prueba electrónica? Por decir, en ese caso fui mensajes de WhatsApp. Sí. Ese es algo muy nuevo, tan simple. Estaban peleando con la CFDI, que si no tiene sello digital, no se puede perfeccionar. Y muchas diferentes otras pruebas. ¿Y qué dice ahí, qué tipo de juicio es ese que estás viendo con la sentencia? El civil. Es familiar. Era sobre Ya. un orden de protección temporal que solicitó una mujer en un divorcio. ¿Una orden de qué dices? De protección. Protección, ¿Protección para qué? para que no la golpean. Ok, que no se acerque al domicilio, cosas de esas. Sí, todo ese de la ley de vivir sin violencia para la mujer. Ok. Y fíjate, los medios de prueba que establece la ley, vienen ahí los mensajes de WhatsApp, o no sé cómo, ya ves que los enumera los medios de prueba. Sí, y está ahí entre la electrónica y se emitió la prueba, pero sin embargo no le dio valor pleno porque no fui perfeccionado la prueba. Ese fue el razonamiento del juez, no te le dio el valor. Exacto. Y yo creo que, honestamente, yo creo que para muchos de los compañeros que están aquí hoy en la noche, van a enfrentar muchas situaciones donde se tiene que poner un correo electrónico, una factura electrónica, un mensaje de WhatsApp, videos, todas esas cosas que, ¿cómo se perfecciona? Entonces, ahí, eso también refiere a una de las preguntas que vienen ahí en la lectura, la cual indica de si todas las pruebas son lícitas. Son lícitas. Más bien del valor que tienen las pruebas, es lo que hay que ver, porque lo que está diciendo el compañero ahí, por ejemplo, del WhatsApp, dices que en la ley sí viene enumerado que se puede los medios electrónicos. ¿Cuál fue el razonamiento por el cual el juez te la desestimó? ¿O por qué no se perfeccionó? ¿No te lo menciona? Voy a sacar la sentencia ahorita para ver si la puedo compartir para que se la puedan ver esa parte. Lo que pasa es que pues ahí no sé si sacaste favorable o no la sentencia, pero pues en la apelación puede hacer valer ese detalle de que el juez no tome en cuenta o no valoró esa prueba que ofrecí, o sea, manifestándole. No, en ese caso ganamos el juicio, pero me quedó la duda, me quedó la pendiente, es cómo se perfecciona eso. Yo creo que el perfeccionamiento de un WhatsApp podría ser, es que cuando lo ofreces una prueba de ese tipo, tienes que sacarle unas copias en papel de lo que son los WhatsApps y tienes que llevar el teléfono y decir, miren, salió de este número, aquí está, etcétera, porque creo que yo una vez ofrecí una prueba de esas y así le tuvimos que hacer. Y pues ver el motivo por el cual la desestimó el juez, pero pues para el caso, pues si ganaste el juicio, pues no tiene caso que se la rebates ahí, pero creo que el tema ahorita es el valor de las pruebas, ¿no? Sí, no, bueno, la prueba en sí, ¿qué es una prueba? ¿Para qué sirve la prueba y todo eso? Por ejemplo, en materia civil, el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Y pues, ¿con qué los prueba? Con los medios de prueba, pero pues hay que ponerse abusados qué pruebas se ofrecen, cuáles tienen valor, cuáles no tienen valor, saber uno cuando defiende también cómo objetar esas pruebas, cómo restarles el valor probatorio. Y hay muchos ejemplos que se les pueden dar de eso. Por ejemplo, una prueba documental puede ser un poder, una copia certificada de un poder. Pero como les platiqué la vez anterior,
la cuestión de la personalidad es importante y la tienen que revisar bien. Entonces, por ejemplo, si un representante legal de una empresa otorga un poder a un abogado y resulta que pues, te presenta una copia certificada por el notario y con todo ese tipo de cosas, pero te das cuenta que el representante legal que otorgó el poder no tiene facultades de delegación. Entonces, al no tener facultades de delegación, pues esa prueba no sirve. Entonces, por ejemplo, ahí está la cuestión del valor probatorio. Pues sí le otorgó poder, pero como no tiene facultades de delegación para otorgar a su vez poder, pues no sirve el poder. Ay, Para atrás. No sé si alcanzas a verlo, pero aquí dice testimonio al que se otorga valor probatorio pleno. Sí. Eso sí, en el segundo parágrafo dice, adicionalmente se emitió y desahogó la prueba documental consistente en impresiones de conversaciones entre las partes. Sin embargo, la misma no se le otorga el valor probatorio alguno, ya que hacer documentos privados no ofreció medio de perfeccionamiento. Los documentos privados, pues no crees que tienen mucho valor probatorio. Lo que pasa es que el documento privado se ofrece para advincular con los otros hechos. Pero es muy fácil restarle un valor probatorio a un documento privado, y más cuando provienen de terceros, que con una simple objeción que le hagas, oye, ese documento es privado y proviene de terceros, con el hecho de objetarlo ya le quitaste todo el valor probatorio a esa prueba. Entonces, no por el hecho de que un abogado presente muchas pruebas en una demanda quiere decir que va a ganar, sino que te metes a la cuestión de valorizarlas, y pues está la cuestión de los testigos, los puedes tachar y pues les quitas el valor probatorio. Está ahorita me acuerdo de más, sigue platicando el tema. Pero bueno, Nancy, ¿qué preguntabas? Que lo que dice una de las preguntas es que si todas las pruebas son lícitas. Bueno, lícitas. Para mí sería no, porque entiendo que también existen pruebas ilícitas, que obviamente pues no tendrán valor. Pues habla de pruebas contra la Las moral. más importantes pues son las que se admiten, ¿no? Pues ya las que desecha el juez, las que decide que sí entran o no. ¿Y cómo se tramitan las pruebas? ¿Cómo se desahogan? Una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es el desahogo. Pues la pregunta dice cómo se tramitan. O sea, ese es lo que tenemos que hacer como actividad para entregar. Sí. Es el cuadro sinóptico de el alcance de las pruebas y su tramitación. Bueno, la tramitación, si hablamos de un juicio civil, un juicio ordinario civil, pues casi siempre las pruebas... Espérame, porque se cortó. ¿Nos oyen? Sí, se escucha. Sí. Okay. En un juicio civil siempre se ofrecen las pruebas en la misma demanda, y luego posteriormente en la etapa probatoria vuelves a presentar un escrito donde estás ofreciendo las pruebas para que el juez te vaya a decir cómo se va a deshogar cada uno. Por ejemplo, estás ofreciendo una prueba de una inspección, pues él te va a decir fecha y hora para que se lleve a cabo. Si te va a poner una confesional, pues también te va a señalar fecha. Entonces viene todo ese periodo en el que una vez que las ofreces, pues se tienen que desahogar, y para desahogarse, pues el juez te va a señalar fechas, horas, etcétera, con eso. Posteriormente, una vez que se desahoguen porque les dan un término, por ejemplo, en materia civil, pues dependiendo de qué se trate, porque pueden ser también pruebas que son ofrecidas que vienen de otros estados, que se tardan tiempo, pueden ser pruebas de inspecciones que tienen que señalar fecha y tienen que preparar todo. Entonces, eso es lo que si te lo digo en términos sí prácticos, de que cómo el ejercicio que decías, cómo es el proceso de las pruebas, pues las presentas con la demanda, haces un escrito posteriormente, después de que te contestan y todo, viene la etapa de ofrecimiento, donde ya presentas el escrito, y posteriormente, si vas a debatir alguna prueba, pues lo puedes hacer en los alegatos. En los alegatos puedes restar el valor probatorio de las pruebas, tacharlas, etcétera. Y ese viene siendo el proceso que uno lo haría como abogado. La otra es el juez cómo va a
a deshogar, a darles valor probatorio a las pruebas, porque el juez tiene que tener criterios, aparte como juez, tiene que aplicar criterios humanos al vincular pruebas. Entonces, es un razonamiento que él tiene que aplicar cuando lo plasma en la demanda. Por ejemplo, lo que enseñó ahorita el compañero es lo que dice, el testimonio se le tiene como valor probatorio, algo así decía, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo el razonamiento el juez. No sé si más o menos te queda comprendida ¿Y la licitud de las pruebas? Pues no, es que yo creo que ese término de licitud de las pruebas yo no lo había escuchado que lo manejen así. A lo mejor sería cuáles son los medios de prueba admitidos por la ley. Yo lo pongo así, yo entiendo la pregunta de la siguiente forma. Por decir, si yo robo algún documento dentro de tu oficina y lo utilizo una prueba, ¿sería una prueba lícita o ilícita? También tiene que ver mucho la forma que utilice la prueba, ¿no? Pero fíjate que la ley no maneja ese término. O si has visto alguna que diga, oye, cuando se trate de una prueba lícita, más bien te dice cuáles son los medios de prueba admisibles. En la laboral dice cualquier prueba que no va en contra de la moral. Y el derecho también dice. Entonces ahí puede caber el término de lícita o ilícita. Por eso, en ese sentido, podemos usar una prueba que fue obtenido de formas cuestionables. Pues yo creo que no, porque va en contra del derecho, ¿no? Y va en contra del objeto. Y bueno, del objeto y pues sobre todo de la moral, porque pues no vas a tener moral por ir a robar un documento, ¿no? Entonces, pero ahora sí quedaría como fuera de la legalidad entonces, ¿no? Digo, para mí sí sería como no son lícitas todas las pruebas, porque sí puede, o sea, digo, incluso dentro de la lectura refiere pruebas ilícitas, pero no habla nada de algo lícito como tal. Entonces a veces pues no, quién sabe si es que de pronto le faltó la I y se confundió el que escribió la pregunta o... Más bien hay que ver en la ley. La ley yo no recuerdo haber visto esa palabra. Déjame bajarle la ley. Pues yo aquí en la lectura no encontré, no sé si alguien más. Depende de qué ley y qué materia, porque si hablamos de materia penal, está la doctrina de la, ¿cómo se llama? Fruit of the poisonous tree, el fruta del ramo envenenado. Ese está reconocido como doctrina penal, donde si la violase los derechos para obtener una prueba, ya no puedes usar la prueba y todo lo consecuente que fue después. Ahora, ¿cómo probarías que fue robado ese documento? Vamos a suponer que te presentaron esa prueba y tú dices, oye, pues el documento no tiene valor probatorio porque va en contra de la moral y las costumbres, el derecho y todo porque fue robada. ¿Y con qué le vas a probar que fue robada? Yo lo pongo en el siguiente ejemplo. Que obtuviste, compóngase, yo fui a Seguro Social, pregunté a un cuate, oye, pues pásame el último, ¿cómo se llama ese documento? Reporte de trabajo que tiene una trabajadora bajo la mano, ¿verdad? Quiero saber dónde más hay trabajado y dónde estaba. Sí. Y ese cuate me imprime un reporte de semanas cotizadas, eso es lo que se llama, y yo utilicé eso a mi juicio para comprobar algo. Yo no tengo derecho a ese documento, nada más el trabajador puede tramitarlo. No, pero quién sabe, acuérdate que también está la cuestión del acceso a la información. Hay que revisar eso, porque tú dices que puedes obtener, sí, porque si a través del acceso a la información tú lo solicitas a ellos, a ese instituto, y ellos le van a pedir al Seguro Social que le remita eso. Entonces, ahí no podemos ser que es ilícito. Sí, pero ahí vas el forma en que la solicitaste. Si yo digo, señor juez, yo quiero el informe de semanas cotizados de trabajador ABC vía inspección judicial o vía informe al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ok, ahí está una prueba ilícita. Pero si yo digo, no, ¿sabes qué? Perdón. ¿Sí? Esas semanas cotizadas las puedes obtener en línea con el número de seguridad social del trabajador. Personalmente.
Pero, No, de ¿por hecho qué? cualquier persona lo puede sacar en internet con el número de seguro, cualquier persona, aunque no seas tú. Yo, ese es donde va mi propuesta. Sí, yo lo sé. Lo que están diciendo es muy cierto. Mientras que traes el CURP, el número de seguro social, lo puedes sacar. Pero tienes derecho de, porque según eso, tú ante el plataforma de seguro social estás acreditando que tú eres esa persona solicitando esa información. ¿Será una prueba lícita? Bueno, pero ¿te objetaron eso? No, Sí. no, ¿O es nomás su estás propuesta. diciendo? Es que, en fin, si ¿Será? yo fuera el defensor, me objetan eso, yo tendré que justificarme y decir, pues no es un documento privada exclusivamente del titular. Es público Exacto, sería un documento público. y lo presentaste en un papel con digo, impreso, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Sí, exacto, y tiene su sello digital y todo. Entonces, pues digo, esa es una prueba documental pública. Y la podría tacharla por los medios en que uno se la consigue. Pues yo creo que la cosa es intentarlo, pues no falta el juez el que te lo va a decidir, pero pues Sí. podría decirte que no pasa la prueba, pero realmente habría mucho con qué decir que sí pasa la prueba. Yo también creo que pasará. Sería difícil de comprobar lo contrario Ujú. y que le hiciste con engaños para obtener ese documento. ¿Y Pues- qué consecuencias lleva? Como tú dices, la puedes solicitar la misma información a través de un informe judicial. Del acceso a la información. Acuérdate que eso cuando no tengas documentos de algo, pídelo a través del acceso a la información y están obligados a entregártelos y en copia certificada. Eso te puede servir mucho para los juicios. Cuando no tengas algunos documentos que necesites, que estén en gobierno, pídeselos. Yo lo he manejado y te los dan. Están obligados a dártelos. ¿Es a través del IFAI, abogado? Sí, mira, yo hice en un municipio, lo solicité, ese que dices tú, el IFAI, es el Instituto Federal, ¿verdad? De acceso a la información. Es federal, es para autoridades federales. Yo lo que solicité fue algo municipal y sí me lo entregaron. Yo creo que con mayor razón te lo entregan de la federación o el estado. Entonces sí funciona. Perfecto. No sepas cómo sacar, pues de ahí pídelos. Yo siempre luego Respecto- saco lo económico, después pide el certificado. Bueno, sí, pues para trabajar, ¿verdad? Primero, pero es bueno eso, para cuando necesites documentos, que no tengas con qué acreditar cosas. Perfecto. Referente a la licitud, yo encontré el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ujú. que habla de que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, y menciona que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. A discreción, es discrecional, una facultad discrecional que tiene el juez. Él Así sabrá si te le va a dar el valor o no. Depende de él, de acuerdo a su manera de pensar libre y lógica. Pues sí, pero ya también nosotros como abogados es donde podemos estar ahí pues, insistiéndole, oye, pues este documento proviene, es ilícito por esto, por lo otro y por el cual no tienes que tener valor, etcétera, ¿verdad? O sea, sí puede funcionar. Luego, como decían los abogados fiscalistas, los maestros, decía, pues la verdad es que lo único que vas a gastar es más tinta y papel para que pongas todo lo que te quieras poner y objetar, ¿verdad? Así es. Entonces el término ese que dicen de la licitud de las pruebas, pues sí lo contempla la ley. Ya con lo que Pero encontraste, entonces no serían todas lícitas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? pues sí, pues tiene no. que haber de las dos. Claro. Y ya se dará cuestión a ver quién se da cuenta, porque muchas veces no se dan cuenta del valor de las pruebas. Por ejemplo, muchas veces tú pides copias certificadas de un expediente para presentarlas a otro juicio y ya ves, cuando llevas a que te las preparen las copias certificadas, te las cosen, te las sellan, te las rubrican, te ponen otro sello con una leyenda de cuántas fojas,
te las folean. Vamos a suponer que tú presentas un expediente en copias certificadas proveniente de otro juzgado a otro juicio, pero se le olvida, por eso también pónganse abusados, al momento que van a pedirle al secretario que selle las copias, porque me imagino que alguno de ustedes ha sacado copias certificadas, van con el secretario y el secretario agarra y se pone a sellar y a hacer todo su trabajo, y si han visto que cuando las sellan, les ponen unas rayotas así grandes como firmas. Eso se llama la rúbrica. Por eso ustedes cuando ven en ley dicen que los documentos deben estar sellados y rubricados, pero hay veces que a secretarios solamente ponen los sellos y no rubrican. Entonces cuando presentan ese expediente como una prueba, pues inmediatamente, si son abogados abusados, espérate, ese atrás no es válido. El valor porque no está rubricada, le falta un requisito. Ahí está el valor de las pruebas. O sea, son detalles que pues te las presentan, las ves y las ojeas, pero a Chihuahua no se ve. ¿Sí han visto cómo las rayan los secretarios? Sí. A lado las hojas. Estas unas firmotas. Atrás y enfrente. Cuando no vean ese rayadero, no está rubricada y le quitas el valor probatorio. Pues imagínate, por eso perder el asunto, ¿verdad? O sea, no te jaló porque no probó los hechos constitutivos, porque no tuvo valor probatorio lo que presentó. Ándale. Imagínate el cliente, pues por la novedad que perdimos hay que pagar gastos y costos. Bueno, carga y necesidad de la prueba. ¿Cuál es ese? No, pues la carga de la prueba es a las partes, ¿no? Pero la cuestión de la carga de las pruebas depende de la materia. Acuérdense que en laboral pues es para el patrón. Y aquí pues es el que afirma. Aquí dice el que afirma debe de probar. Está obligado a probar, o sea, tiene la carga de la prueba. El defensor tiene que hacer sus excepciones. El actor tiene que hacer sus afirmaciones, ¿no? Sí, pero acuérdate que también el demandado presenta pruebas y las pruebas que presenta pues tiene carga probatoria él. O sea, básicamente es lo mismo, porque pues para defender también ofrece pruebas, pero también hay pruebas que, por ejemplo, el actor ofrece y al demandado pues le sirven. Entonces simplemente en su escrito pone ofrezco como prueba la ya presentada por la parte actora, la cual está en copia certificada, tal, y la describe y es a su favor, y la presentó a la otra parte y tiene valor probatorio y no se la va a objetar el otro. Entonces ahí sí queda plena la prueba. Solo se pueden probar los hechos controvertidos. Pues sí, pues si no forma parte de la litis, pues no te lo van a... O sea, simplemente te van a decir que esa prueba no pruebas lo que estás diciendo, que no tiene que ver con el... Es el principio de la economía del proceso, ¿no? Pues ¿para qué anda deshogando pruebas que no tienen nada que ver? ¿No? Sí. ¿Y para qué las presentas? Porque muchas veces también las puedes presentar por eso, pero eso se llama temeridad, cuando empiezas a hacer muchas cosas que sabes que no las puedes hacer y a pesar de eso las haces, pues es la temeridad y en eso se basan los jueces para hacer la condena de gastos y costas, por la temeridad con la que se conduce. Entonces es un ejemplo de, no sé si has visto la temeridad. Mi compañera Roxanne pregunta si la puedes explicar sobre la prueba pericial y su valor, por favor. Sí, mira, las pruebas periciales, te voy a dar un ejemplo de una prueba pericial. Por ejemplo, no sé si has ofrecido alguna vez una prueba en grafoscopía. Grafoscopía es la cuestión de las firmas. Ese documento... mercantil. Pues puede ser mercantil o puede ser civil, o sea, puede ser laboral. O laboral o realmente la materia que sea, ¿verdad? Oye, ofrezco como prueba una pericial en grafoscopía, dado que pues tenemos la duda que no esté firmado por el suscriptor o por la persona que dice. Entonces, pues tú ofreces una pericial en grafoscopía a través de un perito que tienen esa especialidad. No sé si les han tocado ofrecer ese tipo de pruebas,
que llegan, o si han visto los peritos en los juzgados, que llegan con una cosita, con unas lámparas, con una como microscopio, y ponen ahí el documento, empiezan a ver la cuestión de las firmas, para dónde son las curvas, tienen que tener el documento indubitable, así le dicen, o sea, tienen que comparar, este es el que supuestamente lo falsearon, y esta es la firma original del señor. Entonces empiezan a hacer todo ese estudio, y finalmente emiten un dictamen donde dice, pues fíjese que resultó que la prueba no es la misma firma, porque la curvita que le hace para el lado izquierda de la indubitable, pues no se ve que está para otro lado, y la inclinación de la A la tiene para acá, y tas. Pero resulta que tiene razón el perito, pero nomás que ves que el perito, pues sí tiene su cédula de perito, pero no está registrado en el tribunal. Pues ya le objetas la prueba. ¿Sabes qué? El perito, el peritaje que ofreció no va a tener valor probatorio, dado que el perito no está registrado en el Tribunal Superior de Justicia, y con ese requisito, pues no sirve. Pero en todo caso yo también puedo presentar otro perito. Sí, pues es ahí cuando tú presentas uno, la otra parte está obligada a presentar el otro. O sea, le dicen, presenta el tuyo, y luego te va a presentar el juez, un tercero, que es el que te manda de gobierno. ¿Y sabes cuánto se tarda hacer eso? Tarda que te den a ti una fecha, luego que le den la fecha al otro, y luego que el gobierno mande su perito. O sea, les ha tocado ir a talonear un perito de la Procuraduría para que emita su dictamen, que vaya a hacer su trabajo a la agencia del Ministerio Público o lo que sea. No, hombre, son años ahí. Exagerado. Bueno, o sea, se batalla mucho, pues. Porque yo vi todo eso. O sea, en las ciudades grandes, para que te den el tiempo de ir, aparte que les tienes que dar, y muchas veces tienes que ir por ellos en el carro, y los tienes que llevar, y te avientas un día entero, más o menos, en hacer eso. Yo lo he visto en los peritajes, más que nada en las firmas, donde no dicen que es la firma de fulano, sino dice hay similaridades en la firma. Y como digo, ¿cómo se interpreta eso? No estás diciendo que es o no es, pero que es similar. Bueno, pues lo que pasa es que también ahí es donde le andan dudando. Oye, pues no sé si has visto las personas mayores que un día te hacen la firma y al otro día es diferente, pues les tiembla la mano. Entonces muchas veces no son iguales las firmas, pero los rasgos de cada una son similares. Entonces pueden provenir del mismo puño y letra de la persona. Pues eso también lo he visto, yo recuerdo haber visto de esos. Pero eso es en peritaje de firma, estamos hablando. La compañera mencionó, ¿qué mencionó? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de la prueba pericial? ¿Prueba pericial y qué yo? Déjame ver, Roxanne pidió sobre el tema de prueba pericial y su valor. Bueno, por ejemplo, ahorita te di el ejemplo de la grafoscopía. Si no estaba registrado, pues no tenía el valor. Pero puedes hablar de otro tipo de prueba, una prueba de valores. ¿De qué te gusta? De topografía, un ingeniero. Y ¿De traductor también? De traductor también. Supervisar la traducción, por ejemplo. A ver, ¿les han tocado ver documentos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo? Un documento hecho por un notario público en Estados Unidos y que te lo mandan para que tú lo presentes a juicio aquí en México. ¿Les ha tocado ver alguno de esos? Y el apostillado. Tiene el apostillado, su traducción por un perito, registrar la jurisdicción. Perito registrado. Tienes que agarrar a alguien que esté registrado, si no, no te funciona. Aquí querían demoler un hotel porque se estaba hundiendo frente al mar. Se ve así. Entonces presentaron peritajes de ingenieros civiles para ver, ingenieros en impacto de suelo, para ver cuál era el hundimiento del hotel y a ver si lo destruyeron, ¿no? Entonces el municipio tuvo que establecer un peritaje y pues, los dueños del hotel presentaron el otro.
Y los del hotel decían que no se iba a Que no caer se y el iba a municipio caer. decía que se iba a caer. Bueno, De hecho, de lejos se ve medio hundido, al final gana el particular y ahí está el hotel. En las guarderías ABC Ah, se le trajeron peritos de Estados Unidos para investigar el incendio. Y aunque fueron nombrados por parte de la PGR, todo el peritaje tuvo que ser traducido. Todos los documentos de acreditación de los peritos tuvieron que ser legalizados y traducidos. apostillados y cuánta. Un relajo para hacer, pero con un solo error, como tú dices, un solo página científica para atrás. Yo lo sé, a mí me han tocado de esos y los manda a los clientes y cuando yo, oye, espérate, es que le falta el apostillado, está mal, no está legalizado porque es otro requisito, que tienen que estar legalizados. Pues cualquier cosita que no traiga, órale, el valor probatorio. Pero no sé si comprendió la compañera la cuestión de la prueba pericial. No sé si te quedó clara o quieres saber un Dice poco aquí, más. gracias maestro por la explicación. ¿Todo bien, Rox? Dice que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? pues la valoración estaba, no, la carga y necesidad de descarga de la prueba, necesidad de la prueba y la valoración de la prueba. Quedaron los tres contestados. La carga es a las partes, la necesidad de la prueba, pues solo puede probarse los hechos controvertidos, que es lo que habíamos hablado de la... Que formen parte de la litis, ¿eh? Y la valoración de la prueba únicamente son las que se proveen en el... El juez es el que te las valora. Y en Sí, cuanto y al sí. juez, en la verdad formal o la verdad material, ¿cuál es la que se supone el juez debe apegarse a o buscar? Así como Que ahí aplican, ahí deben de aplicar criterio humano y pues legal, ahí ya es su actuar de ellos, ¿verdad? Es difícil saber cómo van a aplicar eso. Ellos pues te explican los motivos en las sentencias, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo entendería, o para mí sería que debe buscar la verdad material. Pues la Pero verdad, como es una de las preguntas que hace aquí, que si el juez debe buscar la verdad formal o la verdad material, y leyendo las dos partes, pues cualquiera de las dos para mí sería es lo mismo, está obligado. sería válida. Yo creo que sí. ¿Dónde dice eso? Acá dice, únicamente puede valorar las pruebas, bueno, y no tiene libertad para valorarlas, tiene que hacerlo conforme a derecho. Claro que no. Pues yo creo que eso, digo, pues sí, claro que sí tiene la libertad de hacerlo, pues, y pues claro que deben de estar conforme a derecho. Yo recuerdo una audiencia cuando apenas estaba implementando los juicios orales mercantiles. Yo fui a ver una audiencia. En esa audiencia era por un contrato de compra-venta de un vehículo, pero era un contrato verbal. Tenía que perfeccionarlo a través de testimonios, obviamente. Y recuerdo, el actor presentó 3 de sus familiares como testigos, ninguno estuviera presente en el momento del contrato, pero hablaban de lo que ellos sabían y entendían. Del defensor, pues eran sus amigos igual, todos diciendo que el contrario. El juez fue a favor del actor y siempre me quedo, pero ¿cómo? Pues si son sus familiares, ¿no serían tachadas los testimonios de los familiares? Pues ¿Y un trabajador? ahí fue un medio preparatorio de juicio, ¿no? Lo que se hizo. Sí. Cuando tienes dices que quieres más bien, que tienes un contrato verbal, citas a la persona como medio preparatorio del juicio, le haces unas preguntas. Plegue de posesiones, ¿no? Y pues tienen que ir a deshogar y a contestar. Y esas constancias es como si fuera tu contrato y tu documento base para demandarlo. Pero ahí ¿qué fue lo que dices de los parientes? ¿Qué hicieron los parientes? Se fue los familiares del actor como breve testimonio de la existencia del contrato y la defensor mandó sus amigos
como pruebas de lo contrario, defendiendo que no existió un contrato. Pero entonces, pero ¿cuál acción hicieron ahí? O sea, ¿con qué iniciaron? ¿Se fueron a Incumplimiento de contrato verbal? Y cobrar. Es que la pleito es que tú me debes dinero, no me pagaste. Como no hay contrato, dijeron que hay un contrato verbal conforme al Código Civil Federal. Y primero es perfeccionarlo y después decidir, ¿la debes o no? ¿Y quién ganó? Ganó el actor. Pero todos los testimoniales que se pusieron eran contrarios. Les digo, ¿quién tiene más valor ahí, los amigos o los familiares? Lo que pasa es que ahí te vas al, ¿cómo se llama ay, se me olvidó ahorita, hombre. La imparcialidad. No, es que hay algo, nomás que se me olvidó ahorita la palabra, hay algo ahí de... Se ve tachados los familiares, ¿no? Sí, pero ahorita, si me acuerdo, ahorita te lo digo. Ya sé que es, pero no me acuerdo exactamente. Pero ya explicado, ¿no? Y cuando hablamos de pruebas en laboral, la estaba viendo jurisprudencia reciente en esta semana sobre las listas de asistencia. Si corresponde a un equipo de cómputo, no puedes nada más imprimir las listas de asistencia, tienes que perfeccionarlo. Y digo, no, ya está más complicada para poder perfeccionar lo que está dentro de una computadora. A ver, pero pues sí tiene que haber cómo hacerlo. Testimonio, quien se administra esa base de datos tendrá que venir como testimonio y decir, son... El de recursos humanos, ¿verdad? Sí. Va a citar al agente de recursos humanos a fin de que informen. Sí, que yo personalmente imprimí eso de la base de datos que encuentro en tal computadora, en tal lugar, en tal empresa, la cual el procedimiento de registrar cada trabajador es A. Pero pues ahí tienen que ir entonces a constituirse el personal del juzgado ahí a checar la computadora, ¿no? Inspección judicial, ¿no? En ese aspecto yo tengo entendido que el programa que utilices en la empresa para la asistencia debe ser un programa con licencia que ningún persona de IT le pueda meter mano al script que ya tenga ese programa. Es decir, si tú lo compraste en Office Depot y tú presentas como, ese es el programa que yo tengo y aquí no hay cómo manipularlo, porque si es solamente una bitácora que tú estás llevando en Excel en una computadora, eso... no tiene valor. Exacto, porque tú cualquier momento puedes modificar datos de ahí y no hay cómo probar. Sin embargo, yo conozco muchas personas que pueden meter en la base de datos de ese programa a manipularlo. Sin embargo, tendrá que tener un perito para investigar si fue manipulado o no. No, pues pues sabes muchas mañas tú, licenciado, todo lo que andas haciendo ahí, cómo manipular ahí los sistemas. Digo, claro que se puede y como decimos, pues depende el gestor, ¿verdad? El que ande gestionando todo. Digo, pues ese viene mi lado. Antes, hace 20 años, yo tenía mi empresa de seguridad informática. Pues Joe, necesitamos entonces ayuda ahí para que alguien nos ayude ahí, meterse al usuario de la maestra y nos acomode las calificaciones para... Pues, ya lo hice, tranquilo. Aquí estoy yo, dice el gestor. Pues sí, digo, obviamente, pues también está el tema de la fabricación de pruebas, ¿verdad? Es otra cosa. Pero a veces somos muy sencillos que no pensamos. No, porque no tenemos mente mala, digo, realmente hay muchas cosas que puedes hacer y puedes fabricar como pruebas y olvídate, hay infinidad de cosas. Por ejemplo, pues ahí te puedes poner a investigar casas abandonadas, las checas con registro público, ves quién es el dueño, guardas, no tienes por ahí unas hojas antiguas de 1940, de esas todas viejas, consigues una máquina
No, de escribir, eso no les de enseña. escribir bien antigua, le pones con esa letra. Porque hay otra cosa, fíjate cómo está la cosa, hablando de pruebas y hablando de peritajes, fíjate la que te voy a platicar, por ejemplo. Cuando un documento lo presentas, vamos a ver que lo fabricaste el documento. Y vamos a suponer que conseguiste lo que estoy platicando, unas hojas muy antiguas. Y tú las llenas con una pluma, pero me las llenas con una pluma Bic, por ejemplo. Entonces, Sí, yo presento como prueba al perito en grafoscopía para que me determine de qué fecha es esa tinta. Porque si tú haces por un documento muy antiguo, pues meter una pluma de 1940. Entonces, yo he visto hemos visto juicios. A mí me tocó ver un caso de esos donde en una demanda laboral, donde bueno, muchas empresas tienen esa práctica que te dan contrato, pero firmas carta de renuncia al mismo momento que estás firmando tu contrato, Sí. porque ellos no se van a arriesgar en el futuro. Sin embargo, como la fecha con la que tú estás firmando y la pluma con la que tú estás usando, se supone que el perito, bueno, en este caso el perito pudo determinar que la pluma que se utilizó para después el llenado posterior, 1 o 2 años después, no era consistente con la de la firma original. Entonces ahí ya perdido el caso. Pues ahí está. Iban bien seguros, pero no, ahí se les vino todo abajo. Oye, siempre me quedó la duda de eso, como recientemente publicó que es ilegal de pedir carta de renuncia firmada en blanco. Y siempre he pensado, ¿y cómo saben cuándo? porque las cartas de renuncias tienen que estar ratificadas ante la Junta para que tengan valor. Sí. Sí, esa es la forma correcta de hacerlo ya. Sí, o sea, si no, no vale. Entonces, si el patrón te presenta esa carta de renuncia en un escrito así simple, por ejemplo, pues solo le quitas el valor probatorio. Oye, no está ratificada ante la Junta. Y el empleado te lo puede firmar, pero tiene 1 año para venir y demandarte en conciliación y arbitraje diciendo que fue injustificado. Sí. Realmente, si no lo llevas a la Junta de Conciliación el día que decidiste darle su finiquito, no funciona. puede regresar, aunque ya le hayas entregado finiquito y te haya firmado, puede venir Bueno, después también la otra. No estoy seguro de ese término, Lee. Creo que son 2 meses para presentar la demanda por despido injustificado. Pero tiene 1 año para demandar otras prestaciones. Bueno, pero ahí te va, aun y cuando, yo te voy a platicar una historia de un caso que yo le pregunté, el cliente se acercó conmigo hace como 13 años, y me dijo que pues que lo habían corrido. Y le dije, ¿y hace cuánto te corrieron? Me dice, no, pues hace más de 2 años. Le dije, no, pues ya no puede hacer nada. Le dije, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Entonces, aun y cuando haya pasado mucho tiempo, ustedes inténtenlo. No pasa que les digan que ya feneció el término. A mí no le pusieron atención a eso, no dijeron nada de eso, y gané el juicio, y acabamos embargando, y acabamos rematando, y acabamos haciendo todo, y le ganamos todo. El año pasado fue. Ese fue un suerte, fui un abogado que no se puso atención. No, pues es lo que te digo, o sea, aun y cuando tú veas que sabes que no te va a jalar, pues tú aviéntalo, digo, o sea, estamos hablando de una cuestión laboral, no hay gastos y costos, donde hay que pensar en donde hay gastos y costos, aventarte a hacer una acción sin prever esto porque puedes perder, es la única, pero pues en una materia laboral, en una materia administrativa, en una materia penal, ¿hay gastos y costos en penal? Creo que no hay, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo estoy llevando un asunto penal ahorita respecto de un fraude millonario aquí en Aguascalientes, que está muy interesante. Ahorita son como 15 amparos al mismo momento. Quejas, no, secuestro de cuentas bancarias. Nada más en la audiencia inicial duró 10 horas. Y está muy intenso, muy interesante. Bueno, el asunto es penal, ¿verdad? Yo con un pagaré hizo lo que hizo usted.
ya estaba caducada, ya tiene 3 años para meter el juicio ejecutivo mercantil como dice, cambiaría directa. Sí. La metí. El juzgado no dijo nada. No se dieron cuenta, lo que te digo. La fuimos y embargamos la casa. En amparo directo les echaron para atrás, ¿o qué? No, fui el mismo ejecutor que dice, ay, no manches, ya tiene más de 3 años. Pues a ver si no le dan cuenta. La embargamos, en una semana viene con dinero, ten, aquí está el dinero, ya estás pagado. Y el desistimiento y ya. Cobramos el dinero. Pues te digo, es que hay muchas cosas que se les pasan, pero muchas cosas. Entonces, pues no pasa con intentarlo nada más. Cuando eres abogado persistente, ¿verdad? Y por todos lados buscándole. Igual cuando defiendes también. Nada más ahorita en COVID, es que no manches, es muy tardado todo ya. Siempre ha sido tardado. Yo me acuerdo. No, pues ahora te están dando una expediente cada 15, 21 días. ¿Y cómo están cobrando? Lo que pasa es que ahora tienen más excusa, pueden cargarlo todo con la pandemia, todo le dicen la pandemia y por eso está retrasado. Siempre está retrasado todo, ¿verdad? Están trabajando a mitad de capacidad. Y bueno, aquí en Aguascalientes limito todos los juzgados con un máximo de acuerdos de 2,000 acuerdos diarios entre todos los juzgados civiles. Ahora, pero es Aguascalientes, imagínate un Guadalajara, un Monterrey. No, estamos en la maravilla, honestamente. O sea, sí, de veras, o sea, vas aquí, por ejemplo, aquí en Nayarit, vas a un juzgado y pues solo, o sea, bien fácil, todo lo haces sin problemas, casi nada de gente. Pero allá, por ejemplo, en Monterrey, para ir a un juzgado civil, tenías que hacer una fila para los elevadores, y se abrían 4 elevadores, y salían como 100 abogados de cada elevador, y luego se metían como otros 100. Hay aparte el edificio como de 20 pisos. De 15 pisos. Yo me subí en la mañana temprano desde arriba del tribunal de la presidencia, checar cuáles fueron los subs que cayeron, en qué salas, todo. Me venía de bajada hasta las agencias del Ministerio Público Familiar, que estaban en el piso 1, pero todo el día te metías y salías ya como a las 3 cerraban. Es un gentío. Para llegar a pedir un expediente eran montones de gente alrededor. No sé cómo les van a Aguascalientes o cuánta fila haya para pedirlo. No, honestamente aquí está muy sencillo, muy tranquilo. Sí. ¿A poco tienes que hacer papeles, filas y órale, vente y dar su estipendio, su ayuda, el comisario y todo eso? Sí, es legal. No, pero siempre, no sé si se manejen todavía, pues les tienen que dar a los comisarios, los que dan los expedientes, los activistas, un estipendio, una ayuda, ¿no? ¿No les dan ustedes? La dan para la coquita. Para la coquita les tienes que dar, por ejemplo, a los actuarios. Sí, a la final, oye, ¿cómo quedamos? Lo que gustas. Ahí estás, 200 pesos. Si portaste muy bien, aquí hay 500. Pero, por ejemplo, cuando hacen Ni hablar de México. Sí, porque hay muchos abogados que toman muy a pecho lo de la ley y les dicen a los actuarios que pues la justicia es gratuita y expedita y no tienen que cobrarles nada. Digo, qué mal razonamiento del abogado litigante porque te echas encima a los actuarios. Pero pues realmente sí es gratuita y expedita, pero al actuario lo que le tienes que dar son los medios de conducción. O sea, eso quiere decir que lo tienes que llevar y traer. No te está pidiendo. Menos en los juzgados federales, aquí no. Nada más el local. Los federales van solos. Ellos ni los tienes que llevar. Ellos los federales cumplen muy bien su función. Pero está muy, muy pegada. Por decir, ese pagaré que yo tenía que ya estaba más de 3 años, ellos mismos lo hubieran rechazado en ese momento. Y en las locales, no, pues si no me dice nada el juez, ahí vamos.
No. Hay una mano alzada. Buenas tardes, soy Sonia Molina. Licenciados, ¿nos podrían hablar un poquito de la carga de la prueba? Aquí en la lectura aparece carga de la prueba a las partes. Les voy a leer un pedacito que viene ahí que yo no comprendí. Dice, carga de la prueba a las partes. En materias sociales, la carga de la prueba siempre pasa a la parte fuerte en el proceso. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde lo sacaste? La carga de la prueba siempre pasa a la parte fuerte en el proceso. Ajá, pero no entiendo a qué se refiere carga de la prueba. A ver, y en materias sociales, o sea, a ver, ¿qué otras materias hay? ¿De qué se están refiriendo? Ahí viene ese ejemplo, ¿no? Pero en realidad yo no comprendo a qué se refiere el concepto de carga de la prueba. No, por ejemplo, ya lo habías comentado, en materia laboral, la carga de la prueba es para el patrón. O sea, la carga de la prueba significa a quién le corresponde. Haz de cuenta, vamos a hacer que el trabajador dice que él trabajó con un patrón. Y el patrón, para decir que no es cierto, tiene que probarlo. Entonces, ¿por qué es su carga de la prueba? ¿Con qué probaría que no trabajó? O sea, a él le avienta la carga de la prueba. Si le entendiste a eso, te lo voy a explicar en materia civil ahora, pero si lo entendiste en materia laboral, o sea, esa carga, el trabajador dice, yo trabajé con Juan, y Juan tiene que probar que no trabajó, o sea, él es el que tiene la carga de probar que no es cierto. ¿Y cómo lo compruebas? ¿Cómo le compruebas que no trabajó? Pues muchas veces las testimoniales son muy buenas en los asuntos laborales, y muchas veces también hay cámaras donde, por ejemplo, el trabajador, no, yo trabajé de tal hora a tal hora, espérate que tengo un registro de cámaras, mira que no veo los relojes checadores. O sea, aquí no está tu... Y en materia civil, ibas a decir. En materia civil, pues, por ejemplo, el actor es el que está obligado a probar sus hechos, entonces su carga, a él es el que le pasa al que recibe la carga de probarlo. O sea, me obligo yo. La Si carga yo de la digo, prueba es... para mí recae la obligación de probarlo, la carga. Esa es la Lo carga. que se- Yo soy Lo que me hace interesante en la laboral, hay ciertas cosas que son a cargo del patrón, pero por si el trabajador si dijo que trabajé horas extras, que ciertos elementos, el trabajador tiene la carga de la prueba. Como se juega con la pelota, si el patrón comprueba que no, y ahora es el trabajador que tiene que comprobar que sí. Bueno, pues ya como quiere es ganancia que le haya tenido la prueba de la relación laboral, porque es la más importante en materia laboral precisamente, ¿verdad? O sea, si el patrón justifica que no hay relación laboral, pues ya ganó el juicio. El patrón queda absuelto. No existió relación laboral. Así es como dice. Pero igual en la demanda que usted le dijo que fui despedido hace 2 años, pues su excepción que sería que no está en tiempo ni forma, con ese simplemente en la confesional, oye, ¿qué hora fuiste, qué día fuiste despedido? Perdón. Ah, pues fui en abril 2018 y la demanda fui presentando ¿cuándo? No, pues ya ahí es una excepción, no debe proceder. Pues sí, y eso debió haberle echado de oficio el presidente de la Junta, y no lo hizo tampoco, porque esas son cuestiones de oficio. Como dicen, por ejemplo, en las sentencias, antes de entrar al estudio, vamos a revisar la personalidad, la prescripción, o sea, empiezan a revisar todo eso primero. Entonces, si no hablaron de eso, pues es que no le pusieron atención. Y uno, pues, qué bueno, dice, pues qué bueno que no le pusiste atención. Y nunca me lo hicieron valer, la otra parte, entonces, pues ni modo. Porque como les presentamos un alta del Seguro Social, pues con eso justificamos la relación laboral, pero nunca se tomó en cuenta que el despido, las fechas. O sea, yo dije, fue tal fecha y ellos no dijeron nada. Claro que la fecha que dije era dentro de término. Claro, entonces...
Sí, pues me Aquí- acaban de correr ayer, por ejemplo. Pero debió Y había haberlo, pasado mucho tiempo y ellos no dijeron nada. O sea, y el patrón debió haberlo demostrado. pues sí, pues se engancharon, o sea, ni modo. Así es esto. Entonces, la carga de la prueba se refiere a la acción de probar, a la acción de poner pues las cartas sobre la mesa y decir, ¿Quién es el esto pasó, obligado? esto ocurrió y así. Sí, pero más bien la carga es ¿quién es el obligado? ¿Quién es el que tiene la obligación? Y aquí dice una frase, dice, el que afirma debe probar. Sí, por ejemplo, si tú dices, es que me debe un dinero, pues a ver con qué pruebas que te está debiendo el dinero. O sea, la carga de la prueba es para ti. O sea, si tú afirmas, ok, dices, yo le firmé, yo le di, estás afirmando. ¿Y con qué pruebas? Yo le di. A ver, ¿y con qué pruebas que le dices? No, pues sí, porque en fecha tal, mira, aquí está el recibo donde me lo firmó, le entregué, ta. Muy bien. Es la obligación de probar. Pues imagínate que yo dijera, oye, pues pues yo firmé el contrato y pues no te lo pruebo con nada, nomás digo. Sí es. Entonces, pues no asumí mi carga de prueba y por lo tanto, pues voy a perder el asunto. Muy bien, licenciado. Tengo otra duda. Sí. Hay pruebas específicas para cada materia. Por ejemplo, en materia laboral hay unas pruebas, en materia civil hay otras pruebas, en materia penal hay otras pruebas, mercantil otras pruebas. Sí, ¿Se delimitan así por sus características o todas es lo mismo para todas, para No. todas las materias? Es cada materia tiene su tipo de prueba. Mira, por ejemplo, en materia administrativa y fiscal no está la prueba confesional, por ejemplo. O sea, la confesional para que la absuelvan las autoridades. Es más, no está ni siquiera en los medios de prueba mencionada. Y una confesional en un juicio civil, Penal, sí. en un laboral, pues son muy valiosas, ¿no? No sé si les voy a dar un tip para cuando ofrezcan pruebas confesionales. Cuando ofrezcan una prueba confesional, fíjate lo que dice, pues que tú puedes ofrecer como medio de prueba la confesional, pero no te dice el número de preguntas, o has visto tú que te diga, en la prueba confesional solamente puedes formular 10 preguntas, no tiene límite. Yo le acabo de presentar una de 500 preguntas hoy llevando tu consejo. Esas son las Es que la otra buenas. dijiste que 300. Sí, no, mételes muchas, te voy a decir por qué. Yo sé que te vas a tener que estudiar más y todo, y te van a calificar muchas, pero vas a marear al otro y puede caer en Contradicción. y va a marchar con esa. Entonces, Pobre individuo. no tiene límite, o sea, ya lo hiciste, el de las 500. Sí, ya lo hice y lo hice con cosas como el 28 de agosto presentarse a trabajar el día 8 de la mañana. Y es cierto o no, cierto. Y después echaba otro, hoy el día 31 de agosto y así como consecutivo, después aventaba una fecha muy fuera para ver si se cae en sí, y se hace contradictoria. Sí. Porque según él fui despedido el día 28, pero está diciendo que fui a trabajar el día 10. Pues Ya la caché. Ahí está. Y aparte, el objetivo ahí no era tanto de cacharlo, si como el abogado tiene un orgullo que no quiere negociar, diga, bueno, pues que te cueste. ¿Cuánto tiempo tardes en hacer 500 preguntas por 3 testigos? En deshogar, ¿cuántas horas? Como 9. Sí, y así espero que tenga una audiencia importante que tiene que acudir. Ahora, y tú solamente las formulas, las presentas y te vas, no tienes que estar ahí. Si quieres, ve. Pero la otra parte sí. Y el abogado también tiene que estar ahí. Ya los tienes parados, sin comer, bien enojados. Exacto. De veras, y o sea que tú presentas las, como digamos, las preguntas, ¿se las das a la otra parte o a quién se las das? Las preguntas, hablando de una confesional, las presentas en sobre cerrado. Y ellos se tienen que quedar para desahogarlas. Las preguntas, el día que te señalan la fecha, ese día abren el sobre. La califican. Y, por ejemplo, en una confesional,
tienes que formularla así, que diga el absolvente si es cierto como lo es lo siguiente, 2 puntos de aparte. Número 1, que usted firmó el contrato tal, y él nomás tiene que decir sí o no. Que usted estuvo en 28 hasta en tal lugar, sí o no. No, pues que sí. ¿Usted estaba vestido de rojo ese día? ¿Sí o no? No, pues que sí. Ah, bueno, que usted esto, que usted... Y tú, por ejemplo, el abogado formuló 500. ¿Cuántas te calificaron y cuántas te aceptaron? O sea, ¿cuántas te dijeron sí y cuántas te dijeron que no de las 500? Porque te las califican. Pues gracias al abogado se suspendió la audiencia y en noviembre la vamos a saber. Ah, bueno, pues... Y en ese caso, puede haber nulidad de las preguntas. Puede decir que el juez, ¿saben qué? Esas preguntas no están formuladas debidamente y quedan nulas. ¿También puede pasar ese caso? Te las califican. O sea, cuando tú presentes tu sobre y lo abren, el secretario es el que lo desahoga siempre. Y entonces haz de cuenta que él las abre y tú estás ahí como abogado viendo y él empieza a ponerles palomita o tacha. No, hombre, 500 te van a ver con cada... No, y que no se enojen, o sea, a mí me tocó, oiga la abogada, no se le hacen que son muchas, y yo, pues no hay límite, o sea, ¿dónde dice que no puedo hacer esto? ¿Por qué? Entonces, se ponen a calificarlas. Y en el desahogo de las pruebas, por ejemplo, cuando ya están en esa parte, es específicamente como que una audiencia para el puro desahogo de las pruebas y también las nulifican. O sea, se presentan los documentos y esa secretaria que usted menciona, o es el juez el que dice, esta prueba sí, esta prueba no, esta prueba sí. Bueno, esa ya es cuando te hacen un inventario o algo así hacen. No, se hace la admisión de las pruebas. Sí. O sea, tú ofreces tus pruebas, la otra parte ofrece sus pruebas y el mismo juez te va a decir cuáles se admiten, cuáles no se admiten, y lo oyentas y en cuáles se van a señalar fechas para deshogarse, por ejemplo. Eso es antes del desahogo. Sí, o sea, primero es el desahogo, sí. ¿O ese es el desahogo en sí? El desahogo es cuando abren la sobre. La prueba, cuando va la persona a contestar las preguntas, cuando ya le señalaron fecha y hora para que vayan. ¿Y quien admite las pruebas es el juez? Disculpe. El juez las admite, o sea, tú presentas, ofrezco como prueba esta y esta, y el juez te va a decir, esta no se admite, esta se admite, y las que te admiten te van a dar fechas para desahogo, o las que no requieran, pues no te las van a mencionar. Y si no, pues tú alegas en tu etapa de alegatos, o puedes presentar un incidente. A ver, ¿quién sabe qué incidente? Si no te admiten unas pruebas, ¿qué presentas? Vamos a suponer que te las ofreces y el juez saca un auto donde va a mencionar que no valen las pruebas, que no te las admite las pruebas. ¿Qué hacen ahí? Ahora, ¿cuál es el criterio para admitir o no la pregunta? No, yo digo que en un auto donde le dice el juez, ¿sabes qué? Pues esta prueba no te la admito. Y en ese caso, que te quedas sin pruebas, ¿qué se hace? Porque si tenías 3 y te las nulificó todas. Bueno, lo que pasa es que ahí, pues en primera instancia puedes hacer un recurso de apelación en cuanto a ese auto que menciona el juez, o simplemente hacer la mención y prepararlo para el amparo, como dice el abogado, para el amparo directo, pero lo tienes que mencionar. Acuérdate de eso, que si no lo mencionas, vamos a suponer que tú quieres decir en amparo directo, ya una vez que perdiste el juicio, que esa prueba no fue admitida o eso, pues te van a decir que ya no es el momento oportuno, que debiste de haber manifestado, de haberlo dicho. Acuérdense de eso. O sea, si una prueba no te la admiten, tú presenta o alguna apelación sobre ese auto o algo. Si no presentas nada, ni dices nada, no te va a jalar en amparo. Sí, tienes que manifestarlo, inclusivamente pruebas supervenientes. Si no fue presentado en el juicio original, no es materia de amparo. ¿Sabes lo que son las supervenientes? No. ¿Cómo es eso? Una prueba superveniente son las que aparecen en el desarrollo del juicio. Que no estaban mencionadas. Que no estaban mencionadas. Que no estaban al principio.
Sí, pero que se dan Eso ahorita, yo ¿no? le iba a preguntar que si se podían, después de que habías presentado unas pruebas y encontraron otras, si se podían presentar y qué pasaba ahí. Pero fíjate, no va a decir, pero esas pruebas que te encuentras tienen que darse dentro de las fechas del procedimiento. Pues si me encuentras una prueba que fue hace un año y que no la presentaste, te olvidas, no, te van a decir que no. A ver, por ejemplo, ¿qué hecho superviniente puede pasar? Pues que se muera una de las partes. ¿Cómo termina un juicio? Con la muerte de las partes, ¿no? Cuando se muere. Se muere una persona y pues tú le dices al juez, presentas el acta de función diciendo solicito, pues se debe por terminar el procedimiento porque una de las partes murió y aquí ofrezco como prueba superviniente el acta de función. O sea, es un hecho que fue posterior a la presentación de la demanda. Ahí es donde opera una superviniente. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por resolver todas mis dudas, que eran bastantes. Gracias. Adelante, adelante. La otra forma de superviniente sería correcto, licenciado. Vamos a suponer, dice la ley de trabajo que el patrón tiene que guardar ciertos documentos durante el trabajo, durante la relación de trabajo y un año después. Vamos a suponer que llegue el juicio 2 años después y dice, acredítame que pagaste seguro social. Pues en ese momento no tienes la prueba para acreditar. Mientras tanto, oye, contador, búscamela. Ya pasó la etapa de pruebas. Ya está por punto de alegatos y resulta el contador dice, aquí tengo los comprobantes, ya lo encontré. No, pero ¿Es superveniente o...? No, se me hace que no, pues no creo, porque ya la encontré. O no la es, solicité al banco y el banco me la proporcioné. ¿Pero de qué fecha es? ¿De antes del juicio? Bueno, que el banco te la da sería después. Pero tenías como que entregar algo, ¿no? De que el banco está como autorizando o como que va a buscar, ¿no? Bueno, la forma correcta sería de pedir la prueba. ¿Cómo? O sea que si el banco te va a emitir una prueba y se tarda mucho en darla, con el hecho que se lo solicitas y presentas la solicitud, ya te vacunaste, o sea, ya la estás presentando en forma, en tiempo, pues, la prueba. O sea, hay muchas cosas que sí, por ejemplo, si tú le pides a alguna autoridad municipal, le solicitas algo y lo vas a presentar a juicio y no te lo han dado, pues tú simplemente le dices al juez, oye, ya le solicité, mira, aquí está mi solicitud, con fecha. Entonces el mismo juez... Si la solicitud no llegara a existir, ya no se pueden meter o presentar más pruebas. ¿Cuándo qué? ¿Cómo dices? En caso de que no tuvieras la solicitud, ya sea del banco o de otros. No, pues ya no puedes, o sea, si ya la presentas ya no estás en tiempo, pero si ya con las que metiste previamente son ya, las únicas. O sea, por eso tienes tus términos y todo, o sea. Pero eso tiene que ser la objeción por la otra parte. Si la otra parte no dice nada, pues adelante. Sí. Por eso hay que estar bien orientados con los valores y las objeciones y todo ese tipo de cosas. O sea, casi siempre como que estén obligados a siempre objetar los del contrario, porque en una de esas es donde les puedes tumbar las cosas. Ok. Además, con documentos bancarios, la forma más correcta es de pedir vía informe o vía inspección judicial. Pues ahí más bien la autoridad le envía oficio, ¿no? A los bancos, ¿no? Exacto, vía informe, a pedir, ¿me puedes informar sobre las fechas y cantidades pagadas a tal institución por parte de fulano de tal? Y ya. Pero los jueces no tan fácil te dan las órdenes para los bancos, ¿sí? ¿Te ha tocado sacarlas? Sí la he sacado uno que otro, pero los bancos no sueltan la información, ese es el problema. Y la cosa que dicen muchos patrones, oye, yo no quiero dar copias certificados de mis estados de cuenta bancarias en un juicio donde ya el trabajador sabe qué tengo y no tengo. Pero pues depende lo que lo den, porque si lo solicitó, te digo, y el juez dice, ya lo solicitó y dáselo y no se lo da, quién sabe qué pasaría, ¿verdad?
El cosa ahí es de acreditar que tú la pagaste al trabajador. ¿Cómo la acreditas? Tienes la CFDI de la nómina y a lo mejor tienes la transferencia. Hasta recientemente te están dando la certificado electrónica de transferencia, pero anteriormente el comprobante que te imprimió el banco era tu comprobante. Sí. ¿Y ahora cómo lo compruebes? Por tu estado de cuenta bancaria o solicitarle al banco informe que recibió los depósitos el trabajador, porque también podría ser que tú digas, encuentra ABC, fui depositado y resulta ese ni es la cuenta del trabajador. Bueno, pues sí, pero a lo mejor, bueno, una cosa es que le haya escrito mal o que el trabajador se la proporcionó mal, pero si tú cumples con hacer el pago y justificas con tu recibo, pues a lo mejor ahí nomás le peleas, sí pagué, tiene su voluntad, la intención de hacerlo. A lo mejor no fue para la cuenta destinada, pero pagó. Exacto. Yo creo que las pruebas es una de las partes más importantes en el juicio, donde más detallada tenemos que estar. Totalmente, y ofrecer muchas. Es lo que te hace fuerte, lo de los procedimientos civiles y mercantiles, y te va a ofrecerles muchas pruebas. Es algo muy cierto lo que dijo una compañera. Preguntó si las pruebas son las mismas entre las materias. Y por decir un ejemplo, yo daría es el recibo de nómina. Adentro, materia laboral, el recibo de nómina no es válido y no está metido como prueba pleno si no tiene su sello digital. En otro lado, que no sea una factura electrónica. Sin embargo, un recibo de nómina sin estas características puede ser recibido o emitido en un juicio mercantil o un juicio civil. Ahí sí te lo valen. Sí, el mismo documento, en una instancia sí y otra instancia no. Yo te digo, se maneja diferente las materias. Licenciado, Sí. me quedó una duda con respecto a las pruebas libres. ¿Cuáles serían estas pruebas libres? Cuando dice que ya no son valoradas o admitidas durante el juicio, pero que existen estas pruebas libres y que pues el juez también tiene que apreciarlas, tiene que valorarlas. Pero igual en la misma lectura comenta que las pruebas libres no son aquí en México, o sea, no tiene como caso. Eran las que De la mañana los vimos. es que comentamos algo de eso, como aquí no son las pruebas que mencionó ahorita, las supervinientes. No. Eso se aplica en otros lugares, pero aquí en México no. Si alguien se ve inclinado por el derecho internacional, pues apenas platicar sobre eso, pero realmente lo que estamos viendo no le veo yo. Sí, que es lo que les decía al principio, que no supe por qué lo pusieron, que es lo que habíamos visto en la mañana. Alguien está alzando la mano. Sí, soy yo. Justo la alcé y pregunté. La voy a bajar. No te Muy bien. Gracias. Pues, ¿qué más? ¿Les quedó alguna duda? Yo sí tengo una duda, es directamente para la maestra, con respecto a qué espera ver en el cuadro sinóptico sobre el alcance de las pruebas y su tramitación. Realmente, digo, varias cosas me quedan claras, pero con respecto a cómo usted espera verlo, quisiera que me diera un poquito más de información para hacerlo, pues, más no al gusto, sino a lo que usted espera ver. Sí, ¿qué es el contexto? ¿Qué es la prueba? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el valor que tiene? Etcétera, ¿no? ¿Cómo es la presentación? O sea, ¿cuál es la importancia o en qué radica la importancia en el proceso de la prueba? Por decir, pues se presenta la prueba, hay un conocimiento de la prueba, se valora la prueba y ¿para qué sirve? Pues básicamente es para dictar sentencia, ¿no? Encontrar la verdad. Pero explicarlo con tus propias palabras. Lo que sí estoy encontrando es que algunos me ponen los artículos y me los copian. No quiero eso, quiero
¿Tú cómo lo estás viendo? Sí. ¿Cómo estás entendiendo? Claro, ¿Cuál entiendo. el objeto de la prueba? ¿Para qué sirve, no? Sí. Y Sí, el- lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en algunas otras sesiones atrasadas, pues usted ha puesto la observación de la pregunta te faltó y yo voy y reviso el trabajo y pues sí estaba la pregunta. Entonces, por ahí le he mandado, le he puesto comentarios y yo entiendo que está ocupada y de repente pues no, no se va a meter a leer todos los comentarios, pero sí, a mí no, no me es claro si usted no me pone así como específico, porque pues la verdad yo estoy, digo, voy empezando, voy no, apenas entendiendo qué leer, cómo leerlo e ir entendiendo, pues no estoy como tan avanzado, por lo menos en esta materia. no, No, hay muchísimas cosas que no me son claras. si me vas a decir algo, dímelo en los mensajes, porque no me sale, si me lo pones ahí mismo en el trabajo, no me sale. No, o sea, ahí en la plataforma yo tengo entendido que cuando le pongo comentarios, a usted le llegan esos comentarios de alguna manera. Cuando No, veo que no me contesta, he tratado de mandarle correo, pero también pues la no, única no manera que entendí. lo vea es en el mensaje. Hay en la plataforma tiene un mensaje, ahí sí me llega. Pero si lo pones directamente ahí en el trabajo, que hay un mensaje, ese no, ni siquiera. Nancy, es el mensaje instantáneo de la plataforma. Sí, pero por ejemplo, si estamos hablando de una sesión y usted nos pone comentarios ahí, yo, a lo que a mí me explicaron, me enseñaron es que uno debe, si tiene una duda sobre eso, ponerlo ahí mismo sobre la misma sesión. No, mira, te voy a Pero explicar mi también puedo tratar de mandarle el correo para que a lo mejor me aclare un poco mejor. Yo sé que a lo mejor pues no le entiendo de la manera como usted lo ve. Para mí eso es a lo mejor muy difícil, pero si solo me pone, no está la pregunta y yo digo, pues ¿cuál pregunta? Si yo la estoy viendo ahí y veo la respuesta, entonces a lo mejor me faltó otra y me voy y me busco y no encuentro. Es que a veces son como 3 preguntas, no sé por qué son Sí, digo, 4. y no me quejo de que me pongan 95, 93. Para mí está perfecto. La verdad es que me doy por bien servida porque pues es una calificación que pasa, pero si no me queda claro, me quedo inconforme en el aspecto de que, ok, pues igual entonces no entendí, pero, o sea, sí la voy a pasar, pero no entendí el concepto. Lo único es, en el trabajo no se ven, ¿eh? O sea, y para futuras clases, algo en el instantáneo, en el mensaje instantáneo. Ese sí me llega y me llega una alarma. Ok, Entonces se pita, pero si tú pones en el trabajo, de verdad que no, ni siquiera me llega aviso ni nada, y no sé, como son 11 clases, ni siquiera hay una que brille, nada, o sea, no se ve. Y el mensaje sí pita y cuando abres la página es lo primero que ves, o sea, ves la alarma y ves la campana sonando. Esa siempre la voy a ver. ok. Y hoy no voy a preguntar la pregunta, sino vamos a irnos referente a qué es la carga de la prueba, que es la necesidad de una prueba y la valoración de la prueba. Son los puntos, básicamente. ¿Cuáles eran? Para regresarme otra vez, es el contexto, la definición, cómo se presenta, para qué sirve y el resultado es para que mi sentencia sea fundada. ¿Cómo va a estar fundada la sentencia del juez? Se funda básicamente en la valoración de las pruebas. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Y cuál es la carga, la necesidad y la valoración de la prueba. Son los 3 puntos. Bueno, son los únicos puntos. Ok, anotado. Y digo, Nancy, perdón, pero nunca me llegó. A lo mejor sí llegó, pero nunca me avisó la plataforma. Sí, maestra, está bien. Si me hubiera avisado, sí te hubiera contestado, pero no. Sí, de todas maneras voy a buscar las 2 sesiones donde tuve duda y se las mando por separado ahí a través de la plataforma, como me dice, de otra manera. Igual ya son de clases atrasadas, pero sí quisiera como aclarar. No tanto porque cambie la calificación, sino porque me quede claro qué es lo que a lo mejor no entendí o de lo que yo puse que no sea como debía ser. Y muchos me escriben al WhatsApp, entonces no hay problema. No, yo definitivamente el WhatsApp no, porque yo sé que si yo estoy como en 80 grupos que del trabajo de la colonia donde vivo, de todo un montón de cosas, no, yo me imagino que usted también con las 11 clases y los
como 500 estudiantes que tienen. Ni siquiera me atrevo a ponerle por el WhatsApp un mensaje. Gracias. María. Sí, maestra, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, yo sí le mandé este mensajito ahí a la plataforma, pero le dije, le vuelvo a hacer el cuadro sinóptico, pero sí es un cuadro sinóptico y ahí me le puso que no era el cuadro que pedía. Entonces yo me quedé así como de que, pero a lo mejor me quedé con la duda. No, es que hubo gente que me subió uno sobre Siddhartha o algo así, pero de No, pero el mío fueron sí como es 20 trabajos que ponían a Siddhartha y yo, ¿de dónde sacamos? Sí, que había una que se pedía una línea del tiempo de Siddhartha. Era la de valores. Ah, pues de Siddhartha hablaba de valores. Yo por eso me quise comunicar con usted porque mi trabajo no es sobre Siddhartha, sí es el cuadro sinóptico, pero me dijo, no es el cuadro que pedí. Yo me quedé así como de que, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Mándamelo por el mensaje instantáneo ahí de la plataforma, pero me pones el número de clase y el número de tarea. Y ya porque haz de cuenta que se me abre un lado y ya de ahí ya me voy a la clase directamente ahí. O sea, si tú me dices un mensaje, lo que hago es para evitar no irme, porque una vez que me meto a tu mensaje se borra la campana. Entonces, ahí el mensaje, veo número de clase y tarea. Entonces ya automáticamente me voy al número de clase y tarea, hago lo que tengo que hacer y ya me regreso otra vez al mensaje a leer el otro que sigue de la campanita. Muy bien. Me ponen entonces, el número de clase, no, hombre, no te voy a encontrar nunca te voy a encontrar. O sea, el problema es el número de clase. Sí, yo le pongo ahí todos mis datos, maestro. Yo sí me quedé, ¿por qué me pone que no es el cuadro? Pero sí. Porque era Siddhartha, yo, Siddhartha, ¿qué? Digo, sí sé que es un cuento, ¿no? Una obra, pero decía yo, no sé si se equivocaron o me lo subieron adrede. Yo le mando el mensajito, maestra, y ahí para que me revise, por favor, mi tarea así. Sí, claro, sí. Ándele, pues, muchas gracias. A ti. Licenciado, sí. Una pregunta, ¿nos puede platicar ligeramente sobre pruebas en amparos? Yo voy más pruebas como sobre los derechos humanos, derechos constitucionales violatorios. ¿Cómo se manejan las pruebas en esas audiencias constitucionales, incidentales, etcétera? Pues mira, también en amparo pues se establecen los medios de prueba y pues es muy parecido también a lo civil, el desahogo de pruebas, señalan fechas, pues fíjate que es muy parecido. La cosa que veo un amparo muy importante es los términos. Si vas a presentar pruebas, tiene que ser 5 días naturales hábiles antes de la audiencia constitucional, no incluyendo el día de la audiencia ni el día de presentación. En otras palabras, son 7 días. Sí, en preparación a la audiencia presento estas pruebas. Si no se emite. Y algo interesante aquí, por decir, si tú tienes una audiencia para el día de mañana y no le presentas pruebas y después se suspende la audiencia y la programa para una fecha en 3 semanas, ya no te van a recibir las pruebas de todas formas. Tú estás hablando del diferimiento de la audiencia, ¿verdad? Exacto. Aún si difiere la audiencia constitucional, no difiere la presentación de pruebas. Sí, porque pues tuviste el tiempo los 5 días antes. Y el diferimiento no tiene nada que ver con no por diferirlo te van a dar chance de presentar pruebas. Exacto. O sea, es mucho más estricto.
Pero también yo lo pongo a pensar, si estás diciendo que la autoridad, porque generalmente el amparo es contra una autoridad, no contra personas, que aún ya se permite hacer amparos contra personas que violan los derechos humanos. Pero en ese caso, contra la autoridad, pues, ¿qué pruebas puedes meter? Si estás hablando de un octavo constitucional, la petición el derecho de petición, pues metes copia del escrito y con la fecha y sello que fui recibido. Pero hay otros tipos de pruebas que podremos usar para demostrar ese hecho violatorios, o me imagino, vamos a suponer, uno de mis compañeros policías me muestra la pantalla de Plataforma México donde dice que mi cliente tiene un orden de aprehensión, la toma una fotografía y con eso la mete como prueba del amparo contra la orden de aprehensión. No, lo que pasa es que yo creo que eso se va a probar con los informes, pero pues no está de más presentar. A ver, pero tú me dices que la plataforma no viene con orden de aprehensión. No, que sí viene. Es que existía casos donde por diversas razones la autoridad dice, no es cierto, no existe. Cuando realmente existe. Después dicen, nada, perdón, es que es Rodríguez con S, no con Z. Pues sí, pero entonces yo digo que no está de más presentar esa en la plataforma, ¿no? Porque es un documento público. ¿Cómo lo obtienes eso? No, pues ese es forma debajo del agua. Tienes que pedir, oye, chécame fulanita de tal, a ver si tiene orden de aprehensión. Fíjense si la traes bajo ese distrito, ese juzgado. ¿Lo solicitas? O sea, ¿tú lo puedes solicitar? No, en sí, en la ley de seguridad pública no deben de proporcionártelo, porque el momento de checar si fulano y tal tiene orden de aprehensión, le van a decir, sí. ¿Ya la tienes detenido? ¿Dónde está? Sí, pero pues ese no te lo admiten como prueba. Sí, es lo que pregunta. ¿Qué otras cosas podemos usar en ese caso? ¿Testimoniales o...? Para acreditar, para desvirtuar el acto reclamado o para acreditar acto reclamado. Es que no me quedó muy clara el uso de la prueba más que el informe justificado. Ahí entró un amparo indirecto. Pues hay más, no solamente el informe, pero estamos hablando de orden de aprehensión, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Hay más... Por ejemplo, yo en amparos indirectos, con amparos contra leyes fiscales, pues yo recuerdo que presentaba desde pruebas, desde diarios oficiales, desde el recibo de pago de impuestos, y básicamente eran documentales y los informes. Yo te digo, necesitamos ver de qué tipo de caso se trata para ver qué es la prueba que se puede presentar, pero yo creo que ahí es basarte en la ley de amparo, debe de venir todo lo relacionado con los medios de prueba. No sé si lo has visto, o sea, ahí se menciona. Es su propio criatura, es algo... ¿Hay confesional ahí en el amparo? Yo no recuerdo las confesionales en el amparo. Pues es lo que me ponga a pensar, pues cómo vas a, por decir, la autoridad llegó un ministerio público a mi casa, dice que tiene orden de aprehensión, me meto el amparo, la autoridad dice que no es cierto, me pongo la testimonial de un vecino que dijo que sí llegó. No, pero imagínate que tú le saques un amparo y que no te le haga caso la autoridad. O sea, tú le dices al juez de distrito que está incurriendo en repetición del acto y le va como en feria a la autoridad. Porque una cosa que les molesta a las autoridades federales es que no les hagan caso. Ellos manejan un lenguaje, por ejemplo, no sé si en ejecución de sentencias de amparo ves cuando tiene que cumplir la autoridad y no lo hace, los jueces de distrito se molestan mucho y, por ejemplo, cuando un juez de distrito o un magistrado
le dice a una autoridad, te conmino a que entregues o hagas alguna orden de él. Cuando dice la palabra te conmino, eso es un lenguaje de que una autoridad superior como es una federal le está diciendo al de abajo, oye, órale. Soy tu padre. Soy tu padre. O sea, cuando veas eso, te conmino, está enojada la autoridad. Te conmino a que hagas esto. Y no lo hacen, tú como parte en el juicio de amparo puedes decir que está incurriendo, por ejemplo, ese caso que me estás diciendo, que tú traes un amparo y a pesar de eso te están deteniendo, están incurriendo en repetición del acto. Y eso lo presentas ahí en el mismo juicio y le dices a la autoridad federal, no hombre, se le van encima a las autoridades por no ser el caso y por desobedecer, más que todo. Y creo que hay otros compañeros que tienen... Licenciado, aprovechando, ahorita que mencionaban acerca de cuando hay diferimiento de la audiencia, que no difiere la presentación de las pruebas, quiere decir que no hay prórroga de pruebas. No, porque el diferimiento es por... O sea, la regla que te dice que las pruebas las presentas 5 días antes de la audiencia, ¿verdad? Sí. El diferimiento es porque a lo mejor una prueba no se pudo deshogar para esa fecha. Pero por lo general es porque el informe injustificado no llegó 8 días antes de la audiencia constitucional y no te pudo dar vista. Pero no por ese hecho vas a tener oportunidad de presentar más pruebas, ¿no? Ese periodo ya pasó, tenía 5 días antes de la audiencia. No, pues celebró después, no importa, pero ese fue un deferimiento por otra cosa, no tiene que ver con esto. De ninguna manera, entonces, hay prórroga de pruebas. Pues yo creo que para presentarlas no, para deshogarlas sí. Para deshogarlas. En alegatos podía manifestarlo, pero no sería tomado como prueba en sí. Pues el alegato. Para desahogo, ¿cómo podría ser? ¿Nos puede poner un ejemplo? ¿Para deshogar cuál? Pues para una prórroga de cuando se está desahogando o se está, pues ya fue admitida, pero se está evaluando, ¿no? Bueno, desahogando, por ejemplo, se ofrece una testimonial. Les ofrezco como prueba testimonial a fulanito de tal para que se constituya en el juzgado a fin de que absuelva unas preguntas que se las formula, esas no van en sobre cerrado como las confesionales, van en sobre abierto y se dice que diga el testigo si sabe o le consta, así es como se deben de formular lo siguiente, que usted estuvo parado el día tal en tal lugar. Por ejemplo, el desahogo es cuando va el testigo, que ya le dicen el día 8 de agosto a las 9 de la mañana tienes que ir. ¿A qué vas? Pues vas a ir a desahogar, a contestar las preguntas que te van a hacer. Eso es el desahogo. Una cosa es el ofrecimiento, ofrezco el testigo. Y el desahogo es cuando ya vas el día tal a la hora tal. Sí. Aquí en la lectura dice que en este ordenamiento jurídico, al probarse o al desahogarse, se le puede penar, se le puede ser castigado si miente a la autoridad. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí acuérdate que cuando vas que eres citado por una autoridad, te dice el juez o el secretario más bien, que si usted, que aquí está en una audiencia legal y te empieza a explicar algo de eso, que si incurre en mentiras, vas a ser acreedor a las penas o las consecuencias. Entonces yo no sé si sepas que hay una que se llama falsedad en declaraciones. Tú llevas a que alguien dé una declaración o un testimonio y dice mentiras. Entonces el delito en el que está incurriendo es decirle mentiras a una autoridad, a un juez. Entonces eso lo puedes denunciar al Ministerio Público y pues se llama el delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad. Además, la incapacidad como servidor público que pueda proceder. Aparte, pero no sé si te quedó la... Sí. Aquí dice la lectura, dice, quien afirma debe probar. Por tanto, quien invoca algo que está en contra del ordenamiento jurídico debe probar su dicho.
so pena de ser castigado por mentir a la autoridad judicial. Porque a lo mejor él afirma que va a probarlo y son mentiras. Sí. Entonces ahí Es lo mismo pues del testimonio falso o la falsa declaración como mencionaba. Pero a mí la duda esta de que si existe prórroga en las pruebas no se da nunca, o sea, nunca se da más que en los testimoniales cuando es una prueba abierta como mencionaba. Pero la Pero prueba en los sobres cerrados que son documentos, ahí ya no se da. ¿Qué? No sé de cuál. La prórroga de las pruebas. Prórroga es lo que dice que ya no Yo existe. creo que es para el Creo desahogo. que ese término no está utilizado en los códigos. Solo en desahogo, es lo que dice, pero que en pruebas, para presentar Claro. pruebas después, no. No, El muy bien. desahogo es que no se puede mañana 6, pero por ejemplo, que está malo, está enfermo la persona que se va a deshogar, llegas ese día, presentas un comprobante médico Ajá. y solicitas que se difiera o que se desahogue en otra fecha, solicitas nueva fecha. Pues ahí sí te la pueden prorrogar, se puede manejar el término de prorrogar, no tanto. Pero ese sería como el término de continuar en la audiencia, ¿no? Sí, pero más bien es de diferimiento de fecha. No Ajá. es prórroga, se difieren las fechas. Muy bien. Esa es la duda que me quedaba, que de la prueba, o más bien del ejemplo que ponía yo. No viene ahí en la lectura, a mí me surgió esa duda. Lourdes, ahí está. Este tienes a la mano. Y luego Sonia. Sí, maestra. Yo soy Sonia, yo soy la que estaba preguntando de eso. Perdón. Lourdes. Buenas noches, maestra. Buenas noches todos, compañeros. Sí, mire, resulta interesante, pero bueno, en materia de amparo, como lo estaba preguntando la compañera Sonia, pues también existen, al igual que en penal, civil, mercantil, laboral, diferentes tipos de prueba. En el caso, efectivamente, son 5 días hábiles, sin tomar en cuenta 2 días antes de presentarse la audiencia constitucional. Y pueden ofrecer todo tipo de pruebas de acuerdo al 119 de la Ley de Amparo, menos la testimonial. Esa sí no es admitida en amparo. Así como decía el licenciado, por eso jamás se va a ver, porque no. No, pues ahí está, entonces confirmando la cuestión de los 5 días antes para presentarlas, ¿verdad? Ofrecerlas. Prueba que a lo mejor no puede ser admitida. Más bien es la confesional por posiciones. Sí existe la testimonial. No, la confesional no está admitida. Si tú te vas al 119 constitucional, te dice que serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional. La testimonial sí, la confesional no. Por posición sí, es correcto. Entonces, y tú comentabas que si podías llevar la toma de fotografía de que había una orden de aprehensión en contra del cliente. No te la van a tomar como válida porque efectivamente no es una prueba lícita. Y hay todo un estudio que tiene la Corte de cuándo son las pruebas lícitas. Entonces, efectivamente, no te la van a aceptar, pero sí puedes, tú puedes en tu escrito de amparo decir que te dijeron y que te mostraron en pantalla, y tener mucho cuidado al momento de que rindan los informes las autoridades. Por eso te dan vista, para ver cómo los rinden, porque efectivamente muchas veces por una letra no es, y la autoridad niega, pero por eso se da vista. Entonces, ya tenemos aquí nosotros el caso de un amparo en materia civil, en donde de origen la quejosa, aquí no fue error del juzgado de la autoridad, la quejosa dio mal su nombre, dio mal uno de los apellidos, y la autoridad rinde el informe de manera positiva, pero no era el apellido, pero sí dio el número del juicio y dio la persona que era el tercero interesado. Entonces, con eso la autoridad rinde y acepta el acto, pero ella pide que se reponga el procedimiento porque no es correcto su apellido, y aparte ofrece pruebas, y esas pruebas
Se cortó Lourdes. Se le fue la conexión. Me imagino sería el acta de nacimiento, a lo mejor credencial del lector, serían las pruebas, ¿no? Pues yo creo para confirmar. Entonces, maestra, Lourdes, estás en silencio su micrófono. confirmando lo de las pruebas lícitas. Sí. Así te Perdón. Continúa, Sonia. Ah, ok. Gracias. Confirmando lo de las no. pruebas lícitas que mencionabas. Entonces, una prueba lícita es cuando realmente está documentada y admitida por el juez. Mientras no. No se escucha bien. No sé, a Pero lo mejor soy yo la de mencionaba Luli que hay un órgano que valora las pruebas. Pues A ver, No, es un estudio. Es un estudio de la Corte, en donde dice cómo se deben valorar las pruebas lícitas atendiendo a ciertos principios. Obviamente, principios de derecho. Le comentaba entonces a Joe, esas pruebas, las pruebas que ofreció la quejosa, no fueron admitidas porque no las presentó en tiempo y forma. Las presentó 2 días antes de la audiencia constitucional y le dijeron que no. Pero ya se fue a la queja y el colegiado dijo que sí se la admitieran. Se admitió y en ese escrito ella pide que se le cambie por favor el nombre porque ella de origen lo dio mal y se repuso todo el procedimiento y la autoridad vuelve a aceptar, se vuelve a hacer todo y ofreció testimonial, documental, de inspección, o sea, ofreció todo lo que pudo, inclusive pidió que se le preguntara al juez de origen de primera instancia que se le hiciera unas preguntas y ahí fue donde le dijeron, no, es así no porque es confesional, si ya me está dando el informe, me está dando copia del juicio de origen, no puedo pedirle más, o sea, la confesional no está admitida. Se la negaron. Sí, esa fue la única que no le admitieron. Entonces, en todo lo que es amparo no se admite la confesional, ¿verdad? No, de acuerdo al 119 constitucional, no. No. Esos son los medios de prueba admisibles en amparo, porque se la ponen en el 119 y está la respuesta de todo. Así es, ahí está la respuesta de todo y se puede aceptar cualquier tipo de prueba menos esa. Entonces pueden llevar documentales, peritajes. Me han tocado estar presente en desahogo, como preguntaba Sonia. El desahogo, efectivamente, ahí en el desahogo sí se lleva su tiempo. Cuando es, por ejemplo, de testigo, se pone fecha. Generalmente es cuando se lleva a cabo la audiencia. Si no puede llevar los testigos, que en este caso la testimonial, él pide que se difiera, porque ya es así esa petición de parte. Y en el caso, por ejemplo, de una inspección, si está dentro de la jurisdicción, de la jurisdicción del juzgado, y la puede realizar el actuario, le ponen fecha y la hace. Se desahoga sin mayor problema. Si está fuera de la jurisdicción, todavía se lleva más tiempo, porque hay que emitir una comunicación oficial, que son los despachos, lo que ya vimos en la clase, y se pide el apoyo de otro órgano jurisdiccional, se desahoga la prueba. A eso es lo que se llama, se va desahogando la prueba conforme los lineamientos. Cuando es peritaje, aquí sí tengo la que comentaba el maestro, perdón, el licenciado, cuando van peritos en grafoscopía, tengo peritos en ingeniero civil y también me ha tocado un perito en psiquiatría forense para un caso penal. La que más me llamó la atención fue la de grafoscopía, porque efectivamente llegó con todos sus aparatos y se tardó un mundo para encontrar el perito aquí, pero llegó y se desahogó la prueba en la fecha en la que se dijo. Y pueden estar los testigos y traen en este caso la parte quejosa trajo su perito, el tercero trajo su perito y efectivamente el juzgado como tercero, como parte neutral, tiene que llevar un perito. Tercero y discordia. Pues más bien como el árbitro, ¿no? Sí. Entonces ahí ya llevamos el perito y los 3 peritos con sus aparatos determinaron que efectivamente lo que bien comentó usted, no era la firma del fulano, en cuanto menos la tinta pertenecía a los tiempos en los que se hicieron la escritura. Clasificado. Sí. Y que aparte de ahora
muy, muy interesante. Y en materia penal ofrecieron porque el señor le dieron un disparo en la cabeza y ya no razona muy bien. No. Entonces, lo que quieren es, pues, ya librarlo del juicio, que ya termine el juicio porque lo acusaron por posesión de armas y por posesión de droga. Y lo que quieren es ya que se termine el juicio. Ha estado muy largo, viene desde 2013. Hasta la fecha no se ha podido, pero ya se desahogó la pericial, por fortuna, antes de lo del COVID. Y pues vamos a ver en qué se dicta en sentencia, veremos, porque si el señor, pues no, ya no tiene mucho miedo a estar entre personas y esas cosas, y si efectivamente él ya no constituye ningún peligro, y y pues Ya esperemos que lo vaya bien. Queda sin materia. Sí, prácticamente. Queda sin materia. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. A la orden. Gracias, compañera. A la orden. ¿Alguna duda más o se ponen mejor en la noche las pláticas que mediodía? Sí, está. Estamos más activos, ¿verdad? Sí, están mejor. La verdad, pues ya he entendido todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es? No, al contrario. Muchas gracias, maestra, le agradezco. No, gracias por cambiarme la hora, porque sí tenía el curso Libero. Maestro, vamos a tener otra sesión la siguiente semana para ver sobre la actividad final, o ya se concluyen nuestras sesiones. Como ustedes me digan, yo tengo tiempo. Si puede otra, se lo agradeceríamos mucho. Perfecto, está bien. Por mí está bien, no, por mí no se preocupen, ¿eh? Yo estoy disponible. Igual creo que sería bien de noche. Sí, perfecto. Estaría bien. La noche estaría magnífico. La última y nos vamos, maestra, ya para despedir. Bueno, a las 8, ¿sí, Alberto? Sí, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, Ya para Muchas despedir. gracias, maestra, licenciado también, muchas gracias. gracias por todo. Adiós. Buenas noches, adiós. Gracias a usted, maestra, gracias por todo. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches a Bye. todos. Gracias por la Buenas noches.